Buenos días, ¿cómo están? Un placer poder verles aquí nuevamente, poder estudiar la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes han notado, pero hemos estado en una serie donde no estamos yendo versículo por versículo en un libro y eso ya me está cansando un poco. Es bueno ir versículo tras versículo en un texto, así que esperamos volver pronto a eso. Quiero animarles también a seguir viniendo las próximas semanas. Vamos a estar hablando acerca de cómo poder llevar nuestra familia a la manera de Dios. Especialmente vamos a estar hablando de temas acerca de cómo ser un buen padre. Así que ahora que tengo un hijo, sé que yo, pues como nunca he sido padre, no sé cómo abordar ciertas cosas, ¿verdad? Y las edades van cambiando y cada vez es un desafío porque pasan de una edad a otra y no sabemos cómo hacer. Entonces, otros ya fueron padres y pueden enseñarme a mí cómo ser un papá, ¿verdad? Si quiero animarles a poder venir las próximas semanas, eso va a ser bueno. Bueno, la semana pasada me encontraba haciendo unas reparaciones en un amplificador que está ahí adentro, que es donde conecto mi guitarra eléctrica. Ahora ustedes pueden pensar, oh, qué inteligente el pastor, cómo se atreve a hacer ese tipo de cosas. Bueno, yo no soy nada inteligente, lo que pasa es que soy atrevido, ¿verdad? Y para darles un poco de contexto, mi papá es un técnico en electrónica y siempre pasé rodeado de todas esas cosas. Y su sueño era de que yo un día llegara a ser un técnico en electrónica. Pero a mí nunca me interesó eso. Y ahora quisiera haber aprendido en el tiempo que él me dijo que aprendiera, porque hay tantas cosas que se pueden reparar. Aquí uno se le arruina el televisor, lo bota, ¿verdad? Y compra uno nuevo. Allá se repara todo. Pero la cosa es que yo pensaba que yo sabía acerca de electrónica y me puse a desarmarlo. Y en pocos minutos me di cuenta de que yo no estaba apto para realizar ese trabajo. Bueno, gracias a Dios que tengo un papá, ¿verdad? Que le entiende y pude llamarlo y platicar con él. Pero como me di cuenta es que habían varias piezas y yo sé los nombres de muchas de las piezas, resistencias, capacitores, pero yo no sé para qué sirven. Ni siquiera sé qué significan los valores que tienen. Entonces yo le preguntaba a mi papá, mire, este trae un número diferente, estaría bien si yo lo pongo aquí. Y entonces habían unas que tenían unos colores diferentes a la que ya estaba ahí. Y yo me preguntaba si yo podía poner esa pieza ahí. Y entonces me sentí incapaz de hacer el trabajo. Pero sabía en mi inconsciente ciertas cosas acerca de la electrónica, pero cosas que yo había aprendido por accidente. Porque mi papá de vez en cuando me mandaba a lavar un televisor. Y entonces venía yo y lavaba el televisor y veía todas las piezas, ¿verdad? De repente mi papá me decía, sosténme este cable para que yo pueda soldarlo ahí. Entonces venía yo, sostenía el cable y él soldaba, ¿verdad? Y me decía, esta es tal pieza, sosteneme esto, y los nombres se me fueron quedando. Pero todo lo que yo pude aprender acerca de electrónica fue por accidente. No fue que un día yo dije, yo voy a estudiar esto y me voy a meter un poco a profundizar y me voy a memorizar las piezas. Y bueno, la razón por la cual yo les quiero contar esto es porque muchas veces en la vida cristiana, cuando nosotros no nos disciplinamos para aprender acerca de Dios, nosotros aprendemos cosas de la vida cristiana por accidente. Y vamos a ver de que el aprender cosas en la vida cristiana por accidente muchas veces trae poco fruto o pocos resultados en la vida cristiana. Así que el objetivo de hoy es que nosotros podamos comprender de que como cristianos nosotros debemos disciplinarnos para crecer más, para parecernos más a Cristo cada día. Hoy estamos terminando una serie sobre disciplinas espirituales y mayordomía y hablaremos un tema que yo considero que es la base de todas las disciplinas espirituales. Hemos estudiado el manejo del dinero, hemos hablado acerca del manejo del tiempo, acerca del evangelismo para la piedad, el uso de nuestros dones para la piedad. Pero ¿qué sentido tendría si nosotros
hacemos todas estas cosas sin conocer a aquel que nos manda a que hagamos estas cosas. No tendría sentido, ¿no? Por eso ya hablaremos de la disciplina de aprender para la piedad. Aprender para ser más como Cristo. Y la base bíblica la encontramos ahí en la misma vida de Jesús, que tuvo que Él, siendo Dios, disciplinarse para poder aprender. Vaya conmigo ahí en Lucas 2, 41 al 52 y vamos a ver la vida de Jesús. Lucas 2, 41 al 52. Si lo tiene, me sigue ahí con la lectura. Dice el versículo 41. ¿Lo tienen? Muy bien, dice, los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se sentó en Jerusalén, se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando lo escucharon, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo hemos estado buscándote llenos de angustia. Entonces se le dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras de él que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas las cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, usted sabe que Jesús es completamente Dios, Él es completamente hombre también, y muchas veces pensamos que la inteligencia de Jesús viene simplemente por ser 100% Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos la historia, pues vemos cómo se desarrolló su vida y Él tuvo que disciplinarse como muchos de nosotros. Él tuvo que aprender un idioma, Él tuvo que aprender acerca de toda su cultura. Él se metió a estudiar lo que los judíos estudiaban, la Torá, para poder memorizar muchos de los versículos que en el Nuevo Testamento, cuando él tenía discusiones con personas, la palabra salía de él. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado? Él dijo, escrito está, y mencionaba los versículos de la Biblia. Esto no había venido por ósmosis a la vida de Jesús, ¿verdad? Él se había disciplinado como todo judío se disciplinaba para poder aprender. Entonces, de esa misma manera nosotros debemos disciplinarnos. Y muchas veces hay muchas personas que no piensan que el conocimiento es importante dentro de la vida cristiana. Un pastor cuenta que un hombre servía en la iglesia y que un día le dijo, nunca me gustó la escuela, así que yo no quiero aprender nada cuando yo vengo a la iglesia. Y es que muchos vienen con ese trauma, ¿verdad? De la escuela, de un maestro que fue malo, un maestro que los hizo pasar vergüenza y todo eso. Entonces ahora odiamos el aprendizaje, pero no hay cosa más lejana que decir que el conocimiento no está ligado con la base del cristianismo. De hecho, aquellos que han hecho grandes cosas a través de la historia son personas que han tenido conocimiento profundo de quién es Dios. Así que note el versículo 46. Después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Sabe? Esto me llamó la atención porque Jesús hacía preguntas. Y el aprendizaje, hermanos, caracteriza a las personas que son sabias. Una de las cosas, o de la mayoría de las cosas que yo he aprendido, las he aprendido de otras personas. Escuchando a otras personas, haciendo preguntas, escuchando sermones de otras
personas, eso me ha ayudado mucho a crecer. Donald Whitney dice en su libro Disciplinas Espirituales, dice, así como el fuego no puede arder sin combustible, los corazones ardientes tampoco pueden ser encendidos por mentes ignorantes. O sea, un cristiano, hermano, no puede tener una pasión por Dios si un cristiano no se dedica su vida para conocer a Dios. Entonces, el combustible de nuestras vidas, hermanos, es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios nos va a llevar a nosotros a hacer cosas por nuestro Creador. Esto no quiere decir que nosotros tenemos que tener grandes títulos en nuestras casas para mostrarlos a los demás y que el que no tiene títulos es un ignorante. No, hermanos, yo he conocido muchos cristianos que se educan a sí mismos para conocer más acerca de Dios y quizás nunca fueron oficialmente a una escuela acreditada, pero saben mucho más que quizás una persona que fue a estudiar. Entonces, debemos entender que la palabra discípulo en el Nuevo Testamento no se refiere solamente a un seguidor, sino que es un aprendiz. Y eso es lo que nosotros debemos ser cada día, un aprendiz. Pregunta para nosotros como cristianos es, en la vida cristiana, todas las cosas que nosotros sabemos ahora, ¿son resultado de haberme disciplinado para aprender o son resultado de un aprendizaje por accidente? Un aprendizaje por accidente significa, por ejemplo, que un día yo aprendí algo de cómo ser padre, por ejemplo, porque ese día el pastor se le ocurrió predicar acerca de la paternidad y lo aprendí y ya se me quedó un poco en la mente. Pero no fue que yo un día agarré un libro y dije, hoy yo quiero aprender cómo ser un buen padre para mi hijo adolescente, por ejemplo. Entonces, eso requiere dedicación, ¿verdad? Entonces, aprender por accidente significa aprender así como que usted no se preparó para ese aprendizaje, simplemente de casualidad se dio. Y eso no tiene muchos resultados en la vida cristiana. Entonces, la Biblia dice que nosotros debemos buscar la sabiduría, ¿verdad? En Proverbios. Ahora, para nosotros la pregunta es, ¿se considera usted una persona sabia? Si es así, su vida debe estar marcada por lo que dice Proverbios 18:15. Dice, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Los sabios desean aprender y se disciplinan para buscar oportunidades de aprendizaje. Así que si su respuesta anterior fue sí, yo soy una persona sabia, si usted se considera sabia, déjeme decirle que aún si usted se considera sabio, tiene muchas cosas que aprender, porque la sabiduría de Dios es infinita, ¿no? Así que nosotros, aunque sepamos bastante o sepamos poco, siempre hay cosas que nosotros aprendemos. Y lo interesante aquí es que nosotros aprendemos tanto de gente que sabe mucho, como de gente que sabe poco, ¿verdad? Así que todos aprendemos de todos. Así que no solamente nosotros debemos dedicar nuestras vidas para aprender más, para ser sabios, pero el aprendizaje nos ayuda, hermanos, al cumplimiento del mayor mandamiento. Guárdese esto, porque si usted dice, yo no sé, yo no amo tanto a Dios como yo quisiera, probablemente usted necesita conocer más a ese ser que usted quiere amar. Entonces necesita conocer a Dios. Jesús lo hizo. Vea el versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, es eso, en estatura, físicamente, y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios y con los hombres. No podemos crecer en gracia para con Dios si no crecemos en el conocimiento de Dios. Jesús crecía en gracia para con Dios. Póngase a pensar, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Qué nos dijo Dios que hiciéramos? Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que cuando nosotros desasociamos la religión cristiana del conocimiento, estamos ignorando este versículo que dice, amarás al Señor con toda tu mente. O sea que la religión cristiana, hermanos,
está basada en conocimiento. No podemos nosotros amar o que las cosas lleguen a nuestro corazón para que hagan un cambio en nuestro andar si eso no ha pasado por nuestra mente. Entonces necesitamos disciplinarnos para crecer más en el conocimiento de Dios. Jesús crecía en este mandamiento, Él crecía en gracia para con Dios. Él lo hacía por medio del aprendizaje piadoso. Y usted y yo somos llamados, si nos llamamos cristianos, a imitar a Cristo. Al fin y al cabo, ¿quién puede amar a Jesús si no conoce acerca de Jesús? Usted ha escuchado cuando los novios comienzan a amarse y uno dice, ¿estoy en el momento que ya le puedo decir te amo? ¿O todavía no? ¿Verdad? A veces uno se siente hipócrita, ¿verdad? Porque digamos que lleva una semana de conocerla y ya le dice te amo. Y entonces, pero sin conocer quién es la persona, ¿verdad? ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? ¿Quién puede amar al Dios que no conoce? No podemos crecer en nuestra fe y en nuestro amor a Él, al menos que aprendamos más de Él. El mensaje de la Biblia está dirigido, hermanos, en primer lugar a la mente, ¿verdad? Para que luego eso pase al corazón y luego el corazón haga cambios en nuestra manera de andar. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso Pablo le dijo a los romanos en Romanos 12:2, sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Me reúno a menudo con personas, especialmente muchachos que están entre los 20 y 35 años, para saber qué quieren hacer de sus vidas, ¿verdad? Y usualmente cuando hablo con muchachos de estas edades, yo les hago preguntas, ¿qué quieren hacer? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu servicio con Dios? Y cuando ellos me responden ese tipo de preguntas, usualmente yo salgo con una oración diciendo, Señor, protege a las personas que están cerca de este muchacho porque yo no veo unas ganas de aprender y de servirte a ti y de conocerte a ti. Son personas que yo no pudiera recomendar para otra persona. Así que, hermanos, nosotros especialmente, si somos personas o hombres que tenemos un hogar y personas a quien liderar, necesitamos disciplinarnos para conocer a Dios. Mire, la salud de una iglesia se ve muchas veces reflejado en cuánta gente está involucrada en los estudios bíblicos, cuánta gente tiene pasión por conocer más al Señor. Hace unos días estábamos teniendo un grupo pequeño aquí y nosotros nos admirábamos, hermanos, los miércoles. ¿Cuántas personas vienen para aprender en esta iglesia acerca de Dios? Acerca de más temas de la Biblia, acerca de cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hermanos, cómo ser buenos creyentes. Y eso nos dice mucho la dirección en la que la iglesia va, la salud en la que la iglesia está. Entonces, muchas personas, o esto nos dice mucho acerca de la salud de la iglesia. Mire, esta es una lucha porque ver televisión, hermanos, es más fácil que leer un libro piadoso, ¿sí o no? ¿Qué impacto ha traído la lectura de un libro en su vida? ¿Cuántos libros ha leído este año? Póngase a pensar, ¿cuántos años va a vivir usted? Digamos que tenemos 30 años más y cada año yo decido leer 3 libros. No son muchos los libros que voy a leer en toda mi vida, ¿no? Serían unos 90 libros. Eso no es mucho. Así que debemos nosotros esforzarnos para crecer. No espere poder ayudar a sus hijos en los momentos difíciles y que miren a Dios y que usted puede mostrarles quién es Dios si usted no tiene o si usted tiene una escasa búsqueda de quién es Dios. Entonces debemos pensar no solamente en nosotros, en el conocimiento para mí, sino cómo puedo yo con el conocimiento que Dios me da acerca de Él beneficiar a otros. Miren, no hay cosa más bonita que poder ver a una persona que está pasando por una dificultad y mostrarle en la palabra que todavía hay esperanza. No hay cosa más bonita que un hijo venga con una pregunta y que usted pueda mostrar a Dios en esa pregunta que su hijo le hizo. Así que
todo lo que aprendamos tendrá un beneficio para nuestras propias vidas, pero también tendrá un beneficio para todas aquellas personas que nos rodean. Y eso requiere disciplina. ¿Sabía usted que solamente el 15% de todos los que personas que son cristianos en una encuesta se sabían los libros de la Biblia? La mayoría de los cristianos, hermanos, no se sabe ni siquiera los libros de la Biblia, del libro sagrado que ellos profesan conocer. Entonces nos preguntamos por qué, ¿verdad? Tanto cristiano tiene tanto miedo de compartir su fe. Muchas veces tiene que ver con eso. ¿Por qué? Bueno, es que yo ni siquiera conozco la fe que yo profeso. Menos de 15%. Y la mayoría de esos cristianos, hermanos, saben más de 5 marcas de cervezas en ese libro. Entonces, si nos preguntamos cómo llegaron ellos a saber más de este tipo de bebidas que saber de la Biblia, que el libro que ellos profesan. Bueno, eso tiene que ver mucho con publicidad. Eso tiene que ver y nos dice mucho de qué es lo que ellos están viendo. Están viendo más televisión que lectura o sermones o cosas que pueden edificar sus vidas, ¿verdad? Porque la publicidad, hermanos, nos entrena. Y si nosotros dejamos que la televisión sea la que maneje nuestros pensamientos, será difícil tener un corazón que arda por seguir a nuestro Dios. Entonces necesitamos evaluar qué es lo que está formando mi pensamiento en la vida. Entonces necesitamos darnos cuenta de esta realidad. Necesitamos comenzar un plan para convertirnos en discípulos disciplinados e intencionales. Y aquí yo quiero decirle, hubo un tiempo donde yo era un completo ignorante de lo que es la vida cristiana. Y yo quería, hermanos, yo cada noche oraba al Señor y le decía, Señor, revélate a mí, háblame por la noche. Y yo me acostaba y él me levantaba en la mañana y decía, Dios no me habla, Dios no quiere que yo le conozca mucho. Y yo pensaba que todo ese conocimiento iba a venir así, por ósmosis, ¿verdad? Hasta que un día me di cuenta de que había una oportunidad de estudiar la Biblia, me metí ahí y yo creo que esa es la mejor decisión que yo he tomado en toda mi vida. Porque cuando vienen, hermanos, las dificultades, conocer quién es Dios, le va a dar a usted un balance, una paz, le va a dar una esperanza que usted sabe en qué espera. En su vida cristiana usted va a tener un deseo de compartir más acerca de ese conocimiento con aquellos que no conocen a Dios. Y recuerdo cómo comenzó eso. Una persona me regaló un libro que decía cómo conocer más acerca de la Biblia. Recuerdo ese primer libro que yo leí, no le encontré nada de sabor. Y tenía tantas cosas buenas que si ahora yo leo ese libro lo disfrutaría tanto. Pero esa primera vez no fue tan agradable. Y es que las disciplinas, hermanos, es como cuando nosotros vamos al gimnasio la primera semana, ¿verdad? ¿Cuántos han ido? Qué dolor más feo, ¿no? Y ya después usted continúa yendo, continúa. Y si una semana no va, ya se siente mal, ¿verdad? Así es cuando nosotros nos disciplinamos para aprender. Estamos aprendiendo, conociendo más que la semana que usted no está ahí conociendo más acerca de Dios o leyendo la palabra o escuchando un libro o un sermón. Usted dice, wow, necesito volver a esto, ¿verdad? Así que yo quiero animarle a usted diciéndole que muchas veces llegamos hasta un punto donde Dios nos dice, bueno, a partir de ahora yo quiero que seas un discípulo disciplinado para conocerme más. Todos hemos llegado, o muchos de nosotros hemos llegado a ese punto. Y yo espero que usted pueda llegar a eso también. Mire lo que Pablo le dice a los corintios, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. ¿Cómo logramos ser maduros? Todo empieza con una disposición, ¿verdad? Con una disciplina de moldear hábitos y al principio será doloroso, quizás no habrá mucho sabor, será un poco aburrido, pero habrán frutos, hermanos. Comience con algo pequeño.
Comience ahí con una página al día. Lea una página al día, disciplínese para leer. Ya, lea algo que le llame la atención, ¿verdad? Cualquier tema que lo edifique, luego comience a leer cosas que tengan más que ver con la vida cristiana. Así que yo quiero recomendarles, si ustedes ven en su celular muchas cosas, entre a una página que se llama Soldados de Jesucristo, tiene muchas cosas que usted puede leer, muchos libros que ellos recomiendan. Coalición por el Evangelio pone muchas cosas también que usted puede leer y son muy buenas. También no se ponga a escuchar sermones de personas que usted no conoce, ni conoce su testimonio, porque más bien lo van a perder. Entonces, venga a las personas maduras de esta iglesia, pregúntale qué puedo escuchar, a quién me recomienda usted. Porque a veces veo hermanos que ponen cosas en las redes sociales y, ay, digo yo, ay, Señor, ten misericordia de lo que ellos están escuchando. Entonces también tenemos que ser inteligentes en saber a quién nosotros estamos escuchando. En segundo lugar, planee reunirse con personas sabias. Mire, haga una lista de preguntas. Diga, estas son las preguntas que yo le voy a preguntar a esa persona. Y apúntelas para que no se le olviden. Y cuando usted se reúne, recuerde hacerle esas preguntas. Aproveche los grupos pequeños cuando hay. Haga discipulado los domingos. Ponga el domingo como una prioridad en su familia. Porque el discipulado es cuando, el domingo es cuando el discipulado pasa aquí en la iglesia en la mayoría de los casos. Mire, yo creo que COVID hizo una de las cosas más buenas en mucho tiempo dentro de la iglesia. Y fue que el COVID sacó a los aficionados de la iglesia. Los que no eran reales se fueron y ahora están viviendo sus vidas lejos. Entonces eso es bueno porque Dios quitó muchos de los falsos que habían, ¿verdad? Pero una de las cosas que pasó también, que yo creo que si Dios tuviera que escribirnos una de las cartas que le escribió Apocalipsis, sería que estás tibio ahora, que ahora el domingo no es importante para ti. Ya no disfrutas reunirte con tus hermanos en la iglesia. Eso que antes era una prioridad, ahora no lo es, ¿verdad? Así que esas son cosas que ha hecho las situaciones que estamos pasando, pero usted decida poner este día como el día más importante. Yo no digo que usted no va a perder 1 o 2 domingos en el año, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo usted va a pasar aquí. Entonces, yo también quiero animarle a usted a invertir tiempo en una persona. A invertir, mire, traje un libro aquí que quisiera animarle yo. Este libro lleva a una persona de 0 hasta ser una persona que es un líder de la iglesia, que conoce lo básico del cristianismo, sabiendo por qué lo hace. Entonces, hay muchos temas súper profundos en este libro. Y si usted viene y me dice, pastor, mire, yo tengo una persona con quien yo voy a pasar tiempo estudiando este libro, yo le regalo este libro. Compré ahí como unos 25. Y quiero animarlo a usted a que usted sea un discipulador. Está muy sencillo este libro, muy fácil de explicarlo a otro. Así que si usted quiere, yo le puedo regalar un libro. Pero usted tiene que decirme, pastor, yo me voy a reunir este día con esta persona, este es su nombre y vamos a estudiar el libro. Quiero animarle de esa manera. Así que quiero terminar mostrándole algunos versículos que hablan de que el amor hacia Dios depende mucho de cuánto yo le conozco. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Proverbios 9:9, instruye a los sabios y se volverán más sabios, enseña a los justos y aprenderán más. Conocimiento tiene una estrecha relación con la justicia. Proverbio 23:12, entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras del conocimiento. Un anhelo perdurable, hermanos, por el aprendizaje caracteriza a quienes son sabios. Así que Dios está interesado en que usted aprenda más, hermano, y aprendemos los unos de los otros.
Ciertamente ha habido movimientos grandes dentro del cristianismo que han puesto más énfasis en la experiencia más que en el estudio de las escrituras. De hecho, había una canción que se cantaba hace algunos días en el movimiento carismático que decía: no tenemos muchos libros, pero se siente el poder de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros experimentar el poder de Dios si no tenemos ese conocimiento de Dios? Cuando usted lee el libro de Efesios, puede ver que hay ciertas cosas indispensables para pelear la guerra dentro del cristiano. Pablo habla acerca de ponernos la armadura de Dios, ¿verdad? En Efesios 6. ¿Y usted sabe cuál es la base que sostiene toda esa armadura? Dice ahí: ponte el cinturón de la verdad. Le dice Pablo a los efesios: amárrate con el cinturón de la verdad, ciñan su cintura con la verdad, les dice Pablo. ¿Ha conocido ustedes cristianos que en un momento tenían tanto fuego y celo por el cristianismo y ahora viven vidas completamente alejadas y relajadas con respecto al amor y al servicio? ¿Sabe qué causó eso? Personas que cantaban, organizaban eventos, evangelizaban, lideraban y luego se encuentran como personas derrotadas sin tener ganas de hacer nada. ¿Sabe qué causó eso? Un pobre conocimiento, un celo pobre por conocer más acerca del Señor. Si yo quiero que usted avive ese fuego que hay en usted, empiece esta semana leyendo por lo menos una página de algo que lo edifique y lea cada día y verá cómo eso se hace un hábito. Lea de vez en cuando un libro completo de la Biblia. Estamos acostumbrados a leer un capítulo, 2 capítulos, ¿verdad? Siéntese un día. Y esto es difícil, pero puede lograrlo. Ayer yo dije: voy a poner mi celular por allá y voy a leer el libro de Efesios, dije yo. Y puse mi celular por allá, pero después esta cosa que está aquí me estaba distrayendo. Y entonces tuve que quitarme el reloj y seguir leyendo, ¿verdad? Yo quiero animarle. Habrán semanas buenas, pero recuerde que Dios nos ha llamado a nosotros a que seamos personas buscadores de la verdad. Aproveche conferencias, únase a otros hermanos en estudios bíblicos, haga preguntas, sea intencional. Piense que si usted crece, no solamente usted es beneficiado, sino todo el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. Agradezca al Señor si el Señor le ha permitido a usted conocerle de una manera especial. Y pídale al Señor de que Él le dé oportunidades para hacer crecer a otros también en su vida cristiana. Oremos.